Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, me disculpo, estoy un poco resfriada, por eso la voy y si me ven tomando harta agua o tecito es por eso más que nada. Como bien dijo el profesor César Astudillo, soy candidata a doctor. Me voy a especializar en inteligencia artificial explicable para datos de series de tiempo, datos estáticos, pero todo aplicado en salud en este contexto. Es por esto que nace esta charla que es inteligencia artificial para series de tiempo en salud. ¿Podemos confiar en los modelos de Deep Learning? Em, bueno, ahora actualmente está muy en boga lo que es la inteligencia artificial. Nosotros la ocupamos para muchas cosas, ChatGPT como sistemas de ayuda. Entonces, como esta inteligencia artificial la vemos en un montón de aplicaciones, también se puede aplicar a salud. Específicamente hoy vamos a tratar un tema que es clasificación de datos de salud. Vamos a empezar desde el principio, que es con la gran pregunta si confiarían en una inteligencia artificial para detectar una enfermedad cerebral. Bueno, más que una enfermedad cerebral, que es lo que vamos a ver hoy, puede ser cualquier tipo de patología que tiene una persona o que pueda tener a futuro una persona. Entonces, no es para los expertos en el ámbito de salud, no es tan confiable ver cómo una inteligencia artificial puede ser un sistema de apoyo en la toma de decisiones al momento de clasificar a un paciente o alguna patología que tenga algún paciente. Entonces, aquí a modo de ejemplo, puse la IA, dice que este paciente tiene epilepsia, por ejemplo. ¿Qué evidencia tenemos para creer que el paciente tiene o no tiene esta patología? Bueno, a medida que vamos avanzando en la presentación, vamos a ir respondiendo una serie de preguntas y la idea es que al final de la presentación esto quede más o menos claro, porque sí se puede confiar en una inteligencia artificial para hacer un sistema de apoyo en la toma de decisiones de expertos. Entonces, ¿qué son las señales fisiológicas? Hay distintos tipos de señales, sobre todo en salud, que una de estas, por ejemplo, puede ser un electrocardiograma, que no sé si han ido a tomarse un electrocardiograma, pero son más que nada electrodos que se van poniendo en unos lugares específicos y este electrodo va transmitiendo la señal para después obtener los datos de cómo se va comportando la actividad eléctrica del corazón. Principalmente el electrocardiograma es solo para obtener estas señales del corazón. También hay muchas otras señales fisiológicas que pueden ser un electromiografía, que la electromiografía ya tiene que ver con la actividad eléctrica que tienen los músculos y la respuesta a ciertas estimulaciones. Entonces, aquí lo que estamos haciendo básicamente es un examen y obteniendo señales eléctricas. ¿Ya? También otro tipo de señal puede ser el control postural, que estas se pueden obtener de plataformas donde se ve la capacidad del sistema nervioso para mantener ciertas posturas, cierto equilibrio y también capturar las señales que va obteniendo esta plataforma. Aparte de esto, también hay señales como es el electroencefalograma, que también es un examen que se hace con electrodos. Estos electrodos se ponen en las partes del cráneo y se captura la actividad eléctrica que van teniendo el cerebro. Entonces, tenemos distintas señales en el área de salud y aparte tenemos distintos tipos de datos también. Por ejemplo, está los datos de imágenes, donde están las resonancias magnéticas y todos los datos que se obtienen
por medios de imágenes donde uno puede trabajar con las imágenes para determinar algún tipo de patología. También hay datos tabulares o datos estáticos, donde uno también puede determinar algún tipo de patología y esto más que nada hacer clasificaciones de alguna enfermedad y poder apoyar a los médicos en su diagnóstico. Y también están los datos temporales, que los datos temporales se van capturando, como bien lo dices, una serie de tiempo, las cuales se van capturando datos cada ciertos intervalos según la frecuencia que uno los quiera capturar. Entonces, en base a la tipología de datos, existe una amplia gama de datos y según la gama de datos, uno puede hacer una determinada clasificación con la inteligencia artificial. Por ende, vamos a ver un caso que este es un caso de datos de electroencefalografía. Estos datos, como los habíamos visto acá, son datos que se van capturando por sensores en el cerebro, o sea, en el cráneo que capturan la onda del cerebro. Entonces, según el tipo de examen, existen exámenes que tienen más electrodos que otro, por ende tiene más ondas que captura que otros, que se llaman canales. Entonces, vamos a tener por cada canal una serie de tiempo. Aquí, por ejemplo, se puede ver en el video que cada serie de tiempo corresponde a un canal y cada canal corresponde a un electrodo que se tiene en el cráneo. Muchas veces se hace con pacientes que pueden tener diferentes patologías para ver qué onda o qué canal está afectando o está fuera de los rangos normales que pueden decir esta persona se puede clasificar con cierta patología o no. Entonces, en este caso, vamos a tener un examen con datos donde pasamos de un procesamiento de datos, donde pasamos de la serie de tiempo a datos estáticos. Aquí se va a realizar o se realizó una matriz de datos de muchos datos. Dentro de esto está el sexo, la edad del paciente, el IQ, la educación, los años de educación que tenía la persona, que esos son datos que se les va preguntando a las personas a medida que van ingresando. También están los datos de las ondas, que las ondas vienen, ¿cierto?, lo que se captura directamente del electroencefalograma. Están las ondas alfa, las ondas gamma, las ondas beta, las ondas teta, beta, delta, todas las ondas que se capturan directamente del examen al momento que se le realiza este examen al paciente. Entonces, vamos a tener esta etapa, que es la etapa de la captura de datos. Tenemos la etapa del procesamiento de los datos, donde vamos a pasar a datos tabulares. A primera instancia, este caso en particular se realizó con datos tabulares. Estos datos están públicos, es un dataset público que uno los puede descargar y visualizar cómo se trabajaron, cómo hicieron el procesamiento de los datos, etcétera. Y con estos datos uno ya puede pasar a un sistema de clasificación. Aquí es importante decir que en el sistema de clasificación uno puede clasificar con diferentes inteligencia artificial o ya pueden ser, en este caso, por ejemplo, se ocupó SVM, AdaBoost y XGBoost, pero también pueden ser Deep Learning, Machine Learning, que en este caso es Machine Learning, pero dentro de Deep Learning hay una amplia gama de clasificadores que pueden ser CNN, LSTM, GRU, Bidireccional GRU, etcétera. Aquí para efectos del caso en particular, se ocupó Machine Learning para hacer la clasificación de patología. Después vamos a ver más adelante, a medida que avanza la diapositiva, que esta base de datos tenía datos con
7 etiquetas, que la etiqueta viene siendo la patología que contiene la persona, a la persona que se le sometió al examen, obviamente. Habían gente con esquizofrenia, gente con trauma, con em, depresión y un poquito más adelante, creo que en la diapo que viene, vamos a ver cómo estas 7 patologías vamos a hacer la clasificación de estos pacientes, ¿ya? Después de, después de ver la patología y hacer la clasificación, eh, el- vamos a ver cuál de estos 3 clasificadores, que es SVM, ADABUS y XGBoost, funcionó o se comportó mejor según estos tipos de datos. Y en base a esto, vamos a obtener el mejor modelo que obtuvo el mejor desempeño y aplicarle técnicas de explicabilidad. Que ahí vamos, cuando lleguemos al momento, vamos a explicar qué significa la explicabilidad. Entonces, teníamos un dataset de electroencefalogramas donde teníamos la selección de datos, después se hace una preparación de los datos, se hace una exploración, el modelo y el resultado y la interpretabilidad, que es ahí, después de la aplicación o la clasificación del modelo, se hace la interpretabilidad. Bueno, como yo les había explicado, habían diferentes patologías dentro de esta base de datos estáticas que estábamos trabajando, donde había un gran desequilibrio de los datos. Cuando uno entrena un modelo, la idea es que el entrenamiento del modelo no esté sesgado por un desbalance de datos. Aquí, principalmente nos enfocamos en un trabajo para determinar si una persona tenía esquizofrenia o no tenía esquizofrenia. Entonces, al hacer el balance de los datos, nos dábamos cuenta de que habían 117 pacientes, de cuales estaban los datos que sí tenían esquizofrenia, pero habían 807 pacientes que no tenían esquizofrenia. Entonces, obviamente, cuando nosotros entrenáramos el modelo, tanto de Machine Learning como de Deep Learning, iba a haber un sesgo en la clasificación, entonces el modelo no nos iba a dar buenos resultados. Entonces lo primero que tuvimos que hacer fue balancear los datos y esto es para todos los sistemas de clasificaciones que nosotros ocupemos. Entonces utilizamos diferentes técnicas de balance de datos y después nos enfocamos en cuál funcionaba mejor. Entonces, bueno, aquí también hay una parte de metodológica que son métricas de desempeño de modelos de Machine Learning o de Deep Learning para el tema de la clasificación. Aquí está al lado la fórmula de cómo se obtienen esas métricas y son las que nosotros también utilizamos para clasificar qué modelo tenía mejor desempeño. Bueno, en este caso en particular, nosotros al tener el dataset desbalanceado primero, por eso yo puse los 2 resultados para que vieran la relevancia de un desbalance de datos en un clasificador. Entonces, teníamos los 3 clasificadores para las patologías, tenemos las métricas y tenemos un dataset desbalanceado, que aquí se ocupó el dataset que es estático, que venía donde 117 pacientes tenían esquizofrenia y 802 pacientes no tenían esquizofrenia. Entonces, em, claro, aquí al tener un dataset desbalanceado, vemos claramente que el desempeño no es bueno. Ninguna de las métricas obtuvo buen desempeño. Y ya con un dataset balanceado, bueno, para este caso ocupamos Smooth2Make, que es una técnica de balance de datos donde se hace un sobremuestreo de datos
Entonces nosotros llegamos a un balance de datos con la misma equivalencia o cantidad entre aquellos que tenían esquizofrenia y aquellos que no tenían esquizofrenia. Entonces, dentro de los datos balanceados, el modelo que presentó, el clasificador que presentó un mejor desempeño fue XGBoost. ¿Por qué nos interesa buscar esto? Porque nosotros queremos aplicarle la explicabilidad en este caso o saber cómo funciona XGBoost para hacer su clasificación. Es aquí donde entra el tema de la explicabilidad. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial explicable o XAI? Que esta técnica es la que permite entender por qué un modelo toma una decisión en base a los datos que uno les va entregando, obviamente. Entonces, aquí particularmente queríamos saber por qué XGBoost tomaba la decisión de que un paciente o una persona tenía una condición neurológica de esquizofrenia o no la presentaba. Entonces, ¿qué queremos responder? O particularmente, ¿qué podemos responder con la explicabilidad? ¿Por qué nos sirve? Porque todos los modelos bueno, la mayoría de los modelos de Deep Learning y Machine Learning funcionan como cajas negras. Entonces, uno les entrega los datos y el clasificador empieza a clasificar la entrada y nos entrega una salida. Entonces, la salida nos va a decir simplemente si la persona tiene una patología o no la tiene. Entonces nosotros no tenemos cómo identificar en qué se basó para determinar si esa persona contiene la patología o no. Entonces aquí podemos responder con la explicabilidad o con modelos o métodos de XAI qué parte, por ejemplo, del electroencefalograma fue más importante para la predicción o qué canal u onda fue más importante para la predicción. ¿Qué instante temporal fue más relevante al momento de hacer la clasificación o qué patrón cerebral vio el modelo en las ondas o los datos que yo le entregué para poder determinar la patología de la persona? Entonces, aquí donde nacen los métodos de XAI, que existen un montón de métodos, pero los más destacados son CHAP, LINE y GradCam. En este caso particularmente ocupamos CHAP, que CHAP funciona evaluando qué tanto cambia la predicción de un modelo cuando una variable se elimina o se reemplaza por un valor de referencia. Entonces nosotros básicamente vamos a tener muchas variables de entrada que le vamos a entregar al modelo y el modelo va a hacer una clasificación. Entonces, CHAP, ¿cómo funciona? Funciona que va evaluando cuando una de estas variables se reemplaza normalmente por un cero, se ingresa toda la información, el clasificador vuelve a clasificar y entrega el rendimiento. Si este rendimiento varía demasiado es porque esa variable era muy relevante para el modelo de clasificación. Y esto lo va haciendo repetitivamente con todas las variables que uno le puede ingresar. Entonces, bueno, aquí está como la matemática detrás, que por efecto del tiempo no les voy a explicar cómo funciona CHAP, pero básicamente era lo que le explicaba. Funciona con variables de entrada donde la variable se va reemplazando. Puede ser uno le dice por qué reemplazarlo, puede ser reemplazarlo por un cero, puede ser por un valor promedio o puede ser simplemente eliminando la variable. Entonces, vamos a tener la base del modelo donde entran todas las variables sin intervención y va a arrojar un resultado. Después se van a intervenir estas variables de entrada, se van a reemplazar por valores de referencia, se va a pedir al modelo que vuelva a hacer esta clasificación y entregue el resultado. Si el resultado varía demasiado, es porque esa variable es relevante o si no varía demasiado es porque la variable no era tan relevante para la clasificación del modelo. ¿Ya?
Normalmente CHAP entrega un gráfico que, bueno, hay muchos métodos de visualización de CHAP, pero entrega este gráfico donde podemos ver las variables y la relevancia. ¿Ya? Aquí se supone que son todas las variables, cada una de ellas las de que uno le entrega al modelo para hacer esta clasificación particularmente, y la relevancia para saber si tiene esquizofrenia o no tiene esquizofrenia. Entonces, CHAP funciona bien para datos tabulares y para clasificación binaria, que es lo que estábamos haciendo en este primer caso que yo le estoy exponiendo. Bueno, en cuanto a los resultados que se obtuvieron del caso que estábamos evaluando, con estos datos de esquizofrenia versus no esquizofrenia, se obtuvieron estas variables, que fueron las más relevantes. Para abajo continuaba el gráfico con las variables de entrada. Y dentro de los datos directos del electroencefalograma, lo que obtuvimos fue que la delta, la onda delta, el electrodo T6, fue el más relevante para saber o clasificar si la persona contaba con esta patología de esquizofrenia o no. Efectivamente, esto después se comparó con la literatura y la literatura dice que las personas que contienen esta patología o tienen esquizofrenia, efectivamente tienen su delta T6 eh, con un funcionamiento, un comportamiento diferente al de una persona que no tiene esquizofrenia. Entonces, claramente, aquí Chap nos está diciendo que él para hacer la clasificación, que fue el modelo de XGBoost, una de las variables más relevantes en su tema, en su momento de clasificar, fue la onda delta, el electrodo T6. Y claro, también después más abajo podemos ver que la onda gamma en el electrodo T5 también es muy relevante para clasificar o para hacer esta clasificación binaria, que también visto por la literatura coincidía con lo que estábamos obteniendo de los resultados. Así que en ese sentido nosotros podríamos decir que el modelo está funcionando de forma correcta y está haciendo una clasificación de forma efectiva. Bueno, de ese caso se publicó un artículo en IEEE. Este artículo explica a detalle cómo se fue realizando los datos que utilizamos, el preprocesamiento, se explica la justificación de por qué utilizamos estos modelos de clasificación y también por qué se utilizó CHAP, seleccionando CHAP entre todos los modelos o métodos de explicabilidad que hay. Así que ahí pueden después con tiempo revisar el artículo. Si les interesa, me pueden hacer preguntas. En ese sentido, yo les voy a dejar mi correo en el chat y cualquier cosa me preguntan y yo obviamente les voy a responder. Bueno, el segundo caso, em, bueno, volviendo un poquito al nombre. El nombre de la presentación consistía en por qué podemos confiar en modelos de Deep Learning. Y bien, yo le expliqué el caso número uno, que era modelos de Machine Learning, donde se le aplicaba explicabilidad. Este es el caso 2, que aquí ya se trabaja con series de tiempo. Aquí estamos trabajando con una plataforma de fuerza, la cual se obtienen series de tiempo de fuerza en X, en Y, en Z, momento en X, en Y, en Z. Se obtienen unas variables que son de control postural. Estas variables a los pacientes se le hicieron unos exámenes de control postural, los cuales tenían que hacer un ejercicio determinado y se obtuvieron datos.
datos donde se podían clasificar dos condiciones neurológicas diferentes. Este es un caso completamente aislado del caso anterior, ¿ya? Y aquí habían dos condiciones neurológicas, que una era la hemiplegia y la otra era la diplegia. Hemiplegia, a modo de bien básico, es cuando tienen un daño neurológico en un hemisferio del cerebro y por consecuencia se ve afectado el control motor del otro, del lado opuesto de la persona. Si bien la hemiplegia se afecta solo un hemisferio del cerebro, se pierde un poco el control motor del otro hemisferio. La diplegia afecta ambos hemisferios, entonces ellos tienen un control postural mucho más difícil de controlar. Nosotros estos datos también teníamos el problema de los datos desbalanceados, donde aquí ya teníamos datos de pacientes reales. No son datos públicos, son datos privados. Entonces se trabajaron con pacientes con diplegia y con hemiplegia. Teníamos un dataset de 39 pacientes con diplegia y 64 pacientes con hemiplegia. Aquí, como muchos sabemos, y quizás la mayoría ha realizado modelos de clasificación, y los que no, la dataset completa se divide en datos de entrenamiento y datos de test. Los de entrenamiento son los que se ocupan para entrenar el modelo y que este modelo se desempeñe bien y obtenga buenas métricas de rendimiento. Y los datos de test son para testear el modelo. Entonces, aquí ya habíamos hecho una división, realizamos la división de 80% datos de entrenamiento, 20% datos de test, y también quedamos con, obviamente, un dataset desbalanceado, el cual no iba a generar un problema de sesgo al momento de hacer la clasificación de los pacientes. Entonces, al estar el modelo sesgado, iba a tener más errores en el momento de la predicción o de la clasificación. Entonces, ¿qué hicimos? Evaluamos distintos métodos de balance de datos, los cuales todos actuaban por sobremuestreos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros del dataset de entrenamiento teníamos 13 datos o pacientes con diplegia y 70 pacientes con hemiplegia, al cual se hizo un sobremuestreo a la clase minoritaria, que en este caso era la diplegia, y quedamos con un dataset balanceado, los cuales teníamos 70 pacientes con diplegia y 70 pacientes con hemiplegia. Si bien aquí se crearon datos sintéticos, se evaluaron distintas formas de crear estos datos. Aquí no están en la imagen los resultados, pero están achurados, no sé si se ve en la pantalla de ustedes, pero está achurado el que obtuvo mejor rendimiento. Y se ve, Javiera. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿qué hicimos aquí la prueba? Primero con los datos originales desbalanceados completamente. Bueno, nosotros ya veníamos con la experiencia del caso anterior, donde en el caso anterior ya nos habíamos dado cuenta de que nuestro dataset, al hacer la clasificación con clases desbalanceadas, no funcionaba bien. Entonces aquí ya igual lo quisimos probar para corroborar eso. También aplicamos técnicas de Smoot, Tesau y Jittering. Estas técnicas, si bien Smoke lo aplicamos también en el caso anterior, hay que hacer un alcance que Smoke, en el caso anterior, no sé si veían el apellido, ¿se acuerdan del apellido? Decía Smoke Tomek. Ya, esa técnica es solo para datos tabulares. Aquí este es otro Smoke, pero la misma base, pero específicamente para datos de serie de tiempo, porque aquí ya no estamos trabajando con un dataset estático, sino que estamos trabajando con un dataset con series temporales, donde es súper importante
considerar que la serie de tiempo, un dato, depende del dato anterior. Entonces no los podemos trabajar como instancias independientes. Aquí toda la serie depende del dato anterior y del anterior y así para atrás. Entonces, estas técnicas son específicamente diseñadas para datos de series de tiempo. ¿Ya? Dentro de estas cuatro formas que utilizamos para hacer esto, el balance, TESAU obtuvo el mejor desempeño. Si bien aquí Jittering obtuvo mejor que Tesao, pero fue una diferencia milimétrica donde acá obtuvieron por gran cantidad, superó a Jittering. Entonces se llegó a la decisión de usar la técnica Tesao para hacer este balance de datos. ¿Qué hicimos con este balance de datos? Aquí ya no teníamos datos estáticos de un dataset público, teníamos series de tiempo, dos cuales eran una, dos, cuatro, seis, siete series de tiempo por paciente de pacientes reales, son casos reales y teníamos que hacer una clasificación. Esta clasificación se evaluaron diferentes modelos. Estos modelos que se evaluaron aquí fueron modelos GRU, LSTM, BGRU, BLSTM y ARIMA. ¿Por qué ARIMA? Porque siempre hemos tratado de evaluar diferentes modelos de clasificación y contrastarlo con algo em, más no tan novedoso como son Bigru o Bilstem, algo ya que sabemos que funcionaba bien. Entonces, en GRU, por ejemplo, son técnicas, bueno, los cuatro modelos de Deep Learning son técnicos, son modelos que se diseñaron para trabajar con datos de series de tiempo. Porque muchas veces me han preguntado por qué no utilicé otros modelos que son diseñados para trabajar con imágenes, por ejemplo. Entonces, estos son diseñados para trabajar con serie de tiempo, entonces hicimos el análisis como corresponde. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre GRU y BGRU? GRU me va a analizar la señal de la serie de tiempo para adelante y va a llegar hasta el análisis de la señal completa. BGRU, ¿qué hace? El modelo me analiza la señal y después se devuelve. Entonces me analiza la señal en ambos sentidos y ahí me entrega una clasificación. Em, Todos los modelos de Deep Learning, sobre todo, son súper sensibles a los hiperparámetros que uno pone o de la arquitectura que uno trabaja. Entonces, ¿qué se utilizó aquí? Un optimizador de hiperparámetros. Se optimizaron, se utilizó un optimizador para cada uno de los modelos de forma independiente y también una arquitectura y el mejor de los desempeños se utilizó ya después para hacer el proceso de clasificación. También, igual que el caso anterior, tuvimos métricas, evaluamos por métricas, donde se obtuvo el que tenía mejor desempeño y aquí ya se hizo un análisis clínico para corroborar o para darle mayor fidelidad a que nuestro modelo estaba, o nuestro clasificador estaba funcionando bien. En cuanto, en cuanto a los datos, como bien les dije, son datos reales, de pacientes reales, no son públicos y son series de tiempo. Entonces, aquí fue la forma de extraer los datos, donde se hicieron tres instancias o evaluaciones, donde en cada una de ellas se obtuvo un número de pruebas y de repeticiones en el cual, bueno, aquí está mayor detalle, ustedes lo pueden ver después. Por efectos del tiempo, no voy a entrar en detalle en esto, pero aquí ya habíamos llegado al desbalance de los datos que teníamos anteriormente que debimos haber balanceado.
Bueno, después del balance, ¿se acuerdan que hicimos la clasificación con los diferentes modelos? Aquí están los cuatro modelos de Deep Learning que se utilizaron. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está ya la selección de la arquitectura que obtuvo mejor desempeño después de utilizar el optimizador. Nosotros optimizamos la arquitectura y optimizamos los hiperparámetros, los cuales se hicieron con cinco arquitecturas diferentes. De las cinco, el optimizador nos arrojó que GRU con esta arquitectura y con estos hiperparámetros obtenía el mejor desempeño. Luego, la LSTM, se analizaron las cinco arquitecturas con diferentes hiperparámetros y esta arquitectura es la que obtuvo el mejor desempeño. Después vi GRU y vi LSTM. Cada una de estas se hicieron de forma independiente y con los datos de entrenamiento ya balanceados. En cuanto a los resultados que obtuvimos con esto, obtuvimos que, em, bueno, aquí está la arquitectura que obtuvo el mejor desempeño que lo habíamos visto anterior, la accuracy, precision, recall y F1 score, que son las métricas que evalúan el desempeño del modelo. Y aquí ya se obtuvo que BigGru arrojaba un mejor rendimiento al momento de hacer la clasificación. Si bien aquí el STM obtuvo un mejor precision, pero se optó por hacer el análisis clínico de la BigGru porque era mucho más equilibrado que el STM. Aquí en el F1 score se nos escapó un poquito de los rangos. Bueno, antes de esto, el análisis clínico nos dio respaldo para decir si era confiable o no el modelo. Si bien aquí no se aplicaron técnicas de explicabilidad, porque ese es el trabajo que estamos haciendo actualmente, eh, sí se, con- sí se respaldó el estudio en base a especialistas clínicos. Esto se trabajó en conjunto con expertos en el área, que son kinesiólogos, para poder respaldar toda esta investigación. Entonces, aquí de este caso número 2 también se obtuvo un artículo, se publicó en una revista, Scientific Report. Ahí está el QR si la quieren ver a detalle. Esta es una investigación mucho más densa que la que vimos en el caso anterior, pero si bien el caso anterior estaba la explicabilidad con datos tabulares, aquí ya entramos de lleno en lo que es la evaluación de la serie de tiempo. Entonces, hay un análisis clínico donde dice que el desempeño del modelo efectivamente tiene un buen desempeño, unas buenas métricas, un buen resultado y los clínicos lo respaldan. Bueno, antes de los agradecimientos, que ahí está el Laboratorio de Control Motor Humano, también el Doctorado de Sistema de Ingeniería, que al cual yo pertenezco, la Agencia Nacional de Investigación, que es la ANIT, y la Universidad de Talca. eh, los agradecimientos y también responderle a la pregunta del inicio. La pregunta era, ¿inteligencia artificial para serie de tiempo en salud? ¿Podemos confiar en los modelos de Deep Learning? Sí, podemos confiar. Podemos confiar, nosotros lo tenemos el respaldo primeramente con la literatura y tenemos el respaldo de expertos clínicos, los cuales dicen que efectivamente lo que entrega el modelo funciona bien. Funciona bien bajo ciertas condiciones, que no tenga sesgo, que tenga una buena optimización de hiperparámetros, porque los modelos igual son sensibles a los hiperparámetros, que mientras uno haga correctamente la etapa de clasificación, va a funcionar bien y va a entregar buenos resultados. Siempre y cuando esto sea un sistema, obviamente, al apoyar decisiones clínicos, donde efectivamente el modelo puede decir cierto paciente, X paciente puede tender
a tener una patología, en este caso cerebral, que puede ser esquizofrenia o puede ser hemiplegia o puede ser diplegia. Entonces, sí, la inteligencia artificial sirve para hacer clasificación con datos de series de tiempo en salud y sobre todo el tema de la inteligencia artificial explicable es lo que nos respalda a nosotros en nuestro análisis. Así que si tienen alguna pregunta, estoy dispuesta a contestar lo que necesiten. Mira, muchas gracias por tus detalles. Digamos, un buen paso llevas para explicar, sobre todo para alguien que esté metiéndose en el tema. Así que, como expusiste en dos trabajos. La primera pregunta es la siguiente. La realicé yo. Sharp y Lime se usan mucho en aplicaciones de XAI. ¿Qué otras técnicas más allá de estas se puede usar para datos que son de tipo G o serie de tiempo como las que presentaste? Sí, hay más técnicas. De hecho, el mismo Chap y el mismo Lime tiene técnicas que son específicamente para series de tiempo, que está Time Chap, Window Chap, que son variables de Chap, que no sé si se acuerdan que cuando le expliqué Chap, aquí, Chap funciona evaluando eh, cómo cambia la predicción según la variable. Esto para datos tabulares. Si nosotros trabajamos con serie de tiempo, está TimeChap, que es un método también de Chap, que ya no evalúa instancia por instancia o variable por variable, sino que evalúa un tramo. Windows Chap también trabaja así. De toda la serie, ellos una extracción de la serie la van a reemplazar por un valor de referencia, entonces me van a ir diciendo qué tramo de la serie de tiempo fue más relevante para el tema de la clasificación. Entonces aquí ya no vamos a ver el gráfico de las variables, sino vamos a ver un gráfico de series de tiempo donde va a ser resaltado el tiempo que fue más relevante para el clasificador. Pero sí, está Windows Chap, Time Chap, eh, creo que también hay variables de Lime, así que sí, hay varios. Mm. No todos tienen su pro y su contra. Aún a modo personal no he encontrado el que funcione correctamente bien, pero sí hay y se está trabajando en eso. Ya, súper. Oye, mandan, se tuvieron que retirar algunas personas. Libertad, por ejemplo, mandó saludos desde Uruguay. También Carlos Arias se conectó desde Punta Arenas, se tuvo que retirar y mandó también saludos. Ya. Mario Bruno también mandó saludos. Acá tenemos otra pregunta de Miguel Contardo. Hola, Miguel. Dice, ya, hay dos preguntas. Primera pregunta. ¿Cómo cambia la metodología de aplicar XAI para esta investigación considerando la forma de los datos, serie de tiempo versus datos tabulares? Ya que en clases de ciencia de datos con el profesor César, sí, el semestre pasado se utilizó un proceso llamado windowing en series de tiempo, electrocardiogramas. No sé si se utilizó lo mismo en este caso. Quizás se refiere, no sé si el primero o segundo artículo, no sé. Voy a leer la pregunta. ¿Mm? Fue la primera que realizó, ¿cierto? Sí, Miguel Contardo. sí. ¿Cómo cambia la metodología de aplicar XAI? Investigación considerando la forma de los datos, serie de tiempo, datos tabulares. Cambia, cambia la metodología, sí. ¿Cómo cambia? Básicamente es la forma de trabajar los datos. Es diferente trabajar datos tabulares a trabajar datos de series de tiempo. Eh, Importante, no se pueden mezclar una cosa con la otra. Por ejemplo, los clasificadores, no, es complejo clasificar, yo lo hice y cometí el error de clasificar una serie de tiempo con un clasificador que trabaja para datos tabulares. ¿Por qué? Porque el clasificador me va a evaluar instancia por instancia.
Eso quiere decir que si yo tengo una serie de tiempo de 5.000 datos, el clasificador va a creer que cada dato es una instancia diferente. Entonces, en ese sentido cambia el clasificador y la explicabilidad cambia de la misma forma. Si yo aplico time, o sea, chap, a una serie de tiempo y no time chap, me va a evaluar instancia por instancia. Entonces él me va a entregar que el tiempo 5 es más importante, pero él no se dio cuenta de que no era el tiempo 5 sino que eran los 5 primeros segundos los más importantes. Entonces, sí cambia harto. Eso. Ok. Ya, y hay una segunda pregunta también. Dice, ¿qué opciones existen actualmente para aplicar XAI en un clasificador con múltiples clases, apuntando a una extensión futura considerando no solo esquizofrenia? Se refiere al primer trabajo en este caso cuando hay múltiples clases. Sí. Clasificador era el clasificador. O sea, a ver, ¿Qué según opciones entiendo, si existen entendí para- bien la pregunta, o sea, XAI, siempre que lo has visto en contexto de dos clases o has visto XAI en contexto de más clases? He visto, sí. He visto Excel ya en contexto de más clases, pero ya em, también Chat. No solo XAI así como a modo general. Chat se puede utilizar para múltiples clases. La diferencia es que no vamos a ver solo un gráfico, vamos a ver varios gráficos donde se van a evaluar las clases de forma independiente. Lo que no he visto, o muy poco he visto, es para el conjunto. Por ejemplo, si yo trabajo con datos tabulares y datos de series de tiempo, no he visto, creo que he visto dos veces que trabajan con ambos tipos de datos para aplicar explicabilidad. Y actualmente no se trabaja mucho o uno selecciona eh, tabulares o series de tiempo, pero los tabulares sí se pueden hacer con distintos tipos de clases, que sean múltiples clases y clasificar esquizofrenia, quizás parálisis cerebral, etcétera. Solo vamos a tener distintos gráficos, pero sí se puede. No solo es para clasificación binaria. En este caso se hizo así, pero sí se puede. Ok, muchas gracias, Javiera. Si gustas, puedes dejar tu correo electrónico en el chat por si alguien te quiere hacer una pregunta posteriormente. Y después te voy a consultar cómo haces esos QR de los papers. Me gustó esa idea para poder colocarla en las presentaciones. Sí, ahí está mi correo institucional y Ya, los QR y después se lo explico cómo se hace. ya. Ok, ok. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Son 3 para las 6 acá en Santiago. Bueno, estamos en Curicó, pero en hora de Santiago de Chile. Así que no sé dónde están todos conectados, imagino que algunos más lejos. Así que les deseamos una excelente tarde. Por si acaso alguien preguntó en el chat, este video va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube. Si se registraron en el sistema, pueden revisar, lo pueden buscar por Webinar Archive, Charlas Archive. El link exacto lo voy a dejar en el Eventbrite, lo vamos a dejar en el Eventbrite. Te voy a pedir después un poco de apoyo en eso, que me dejes el enlace del video. Ahí también está mandando saludos Sebastián. Eh, Así que les vamos a comunicar. Si se registraron a través del Eventbrite, les vamos a mandar un mensaje con el enlace a la presentación. Eso, y pueden estar también pendientes a través de nuestro canal de LinkedIn. eh, Pueden buscar en Archive. Allí también va a quedar una copia del video dentro de poco, ¿ya? LinkedIn, sorry. Ahí sí. Eso. Muy buenas tardes y que estén muy bien. Chao. Nos vemos pronto. Chao, muchas gracias.